Si yo te digo que te imagines una manzana, ¿cómo te la imaginas? ¿Como la palabra? ¿Como la silueta? ¿Como la fruta? ¿Como un dibujo? ¿Cómo te imaginas si te digo que te imagines una manzana? ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de la biblioteca aquí en Punto y Coma. Y el día de hoy vamos a hablar de ese proceso mental que ocurre cuando estamos leyendo, mejor conocido como imaginación. Es que una de las principales razones del por qué a muchas personas no les gusta leer es porque no tienen la capacidad de imaginar las acciones, eventos y escenas que están leyendo. Lo cual es una situación bastante interesante porque si fueron estudiantes de literatura o de español en Latinoamérica, sabrán que uno de los principales prejuicios, o una de las principales idioteces que la mayoría de profesores y profesoras cometían era creer que si a un niño no le gustaba leer era porque era tonto, o porque era inmaduro, o porque no se sabía concentrar, o cualquier otro prejuicio que hacía que fuera una persona no culta, que no le gustaba el conocimiento, que básicamente era un pendejo. Pues no, eso es un tremendo error. Y es que leer no es solamente repasar palabras y repetirlas en tu cabeza y qué bonito y ya terminé las páginas y qué padre. Leer involucra todo un proceso mental que también involucra la capacidad de crear esas imágenes mentales de una u otra manera para que lo que estoy leyendo no sean solo palabras y ya. Y contrario a lo que muchos de los que somos fanáticos de la literatura podríamos pensar, no muchas personas tienen la capacidad de imaginar lo que lee. Ahí hay un desmadre psicológico, químico, cerebral bien cabrón que expertos en la materia sabrán explicar mejor que yo. Así que, pequeño disclaimer, esto es solamente de lo que yo he llegado a saber, he llegado a escuchar y he llegado a aprender de personas que conozco que carecen de esta capacidad, por lo que si hay fallos en mi estudio psicológico hecho por mí hace 10 segundos, estoy completamente consciente de ello y expertos en la materia, siéntanse libres de pulir o corregir cualquier error que yo pueda cometer en los comentarios, pero ya saben, con orden y con respeto. Pero bueno, ahora sí, hablemos de esto. Hay un estudio que no sé qué tan verídico sea, o no sé qué tan sacado de solamente redes sociales sea, en el que consiste precisamente en eso, en el que se te hace la pregunta de imagínate una manzana y luego te ponen varios ejemplos. Una figura de una manzana como en las caricaturas pero con línea punteada, una fotografía de una manzana de la vida real, una caricatura de la manzana y varias formas de representar gráficamente una manzana. Y luego la pregunta es, ¿tú cómo te la imaginaste? Y ya varias personas pues señalan o subrayan la que se imaginan y hay una casilla que pone la palabra manzana, o sea, las palabras, no la figura, no la imagen, y fue alarmante la cantidad de personas, y por alarmante es una forma de hablar, de personas que subrayaron la palabra manzana. Es decir, no tienen esa capacidad de crear una imagen mental con la forma de la manzana y solo ven las palabras. Entonces, si a ti te ocurre eso, probablemente te cueste mucho trabajo encontrar un libro que te atrape o que te guste o que te inmersa en la lectura porque no logras ver más allá de las palabras que estás leyendo. Y esto, como persona que puede imaginar esas escenas que ocurren en los libros, me cuesta mucho trabajo explicarlo sin sonar mal o sin sonar condescendiente, porque puedo entender entonces por qué a mucha gente le caga leer y prefiere mil veces ver videos o ver películas, porque si solo estoy repasando palabras y palabras sin lograr imaginar o crear ninguna imagen mental que le dé otro aspecto a esas palabras, puedo entender por qué se vuelve tedioso. Imagínate que solo estuvieras viendo letras y un conjunto socialmente aceptado de símbolos que le dimos sentido socialmente y ya sin ningún tipo de otra imagen mental fuera de letras. Entiendo por qué para muchas personas es entonces súper tedioso el tema de la lectura y el por qué las películas resultan ser muchísimo más atractivas para esas personas. Porque esas películas crean esas imágenes que ellos no pueden crear mentalmente.
Y esto es bien importante dejarlo en claro. Que no sean capaces de crear esas imágenes mentales no significa que tengan un problema de aprendizaje, o que sean güeyes, o que no sean cultos, o esto y aquello. Es simple y sencillamente el cómo funciona, diversificadamente hablando, la química cerebral de personas en el mundo. Por eso dije, este tema y este pedo tiene raíces médicas y psicológicas muchísimo más profundas. Yo solamente aquí estoy hablando de que existen esas personas. He conocido a personas que no pueden crear esas imágenes mentales. Y cuando uno les dice, es que cuando lees el libro es como ver televisión en tu cabeza, no lo logran concebir. No digo que no lo logren entender, porque de nuevo, no son pendejos, simplemente no pueden y no conciben cómo una persona es capaz de hacer esto. Es como el tema del diálogo interno, ¿no? Muchas personas tienen un diálogo interno en sus cabezas, a veces solamente son pensamientos o recuerdos, pero como tal un diálogo interno, no. Y de nuevo, no estoy diciendo que escuches voces. Un diálogo interno es un proceso cerebral en el que tú estás como que teniendo una conversación en tu cabeza, pero no es un tema psiquiátrico como es, por ejemplo, la esquizofrenia o la paranoia. Simplemente es eso, es diálogo interno que la mayoría de quienes son escritores o creativos poseen, y eso es lo que les permite pues crear obras, escribir, etcétera, etcétera. Entonces, también, no muchas personas poseen este diálogo interno, y cuando uno habla de esta situación, esas personas dicen, no, pues nunca me ha tocado. Y la verdad es que esta situación es un tema bastante interesante, porque entonces nos ayuda a ver muchos de los errores que ocurrieron, sobre todo a la hora de cómo se nos inculcó el gusto por la lectura en la infancia y en las escuelas. Y es que aquí sí tenemos que hacer esta denuncia, es verdad, por lo menos en mis tiempos de cuando yo iba en la primaria y en la secundaria, la forma en la que se nos acercaba a la literatura era la pinche forma más pendeja que se le pudo ocurrir a un sistema educativo, que era poner libros inadecuados para la edad en la que estábamos en esos momentos, en extremo pesados y con una exigencia no de comprender o apreciar el libro, sino de terminarlo para llenar un formulario todo pedorro y dar la sensación de que ya lo terminé y ya, sin enfocarnos verdaderamente en lo que busca la literatura, que es simplemente compartir conocimiento, contar una historia y enriquecer dicho imaginación de quien la lee, sino que se volvía un proceso meramente burocrático y de cumplimiento que desparramaba y destripaba completamente el lado artístico de la literatura, lo que lo volvía mecánico y tedioso, discriminando increíblemente a estas personas que no podían, que no poseen esa capacidad de crear imágenes mentales, lo que hacía que los libros, que de nuevo eran textos inadecuados porque eran demasiado complejos, demasiado profundos o demasiado explícitos, que requerían explicación adicional, volviéndolos pesados, tediosos, cansados y un completo acribillaje de palabras y letras y párrafos y madres inentendibles para una persona que no podía crear una imagen mental fuera de un chingo de palabras técnicas, complicadas, en desuso, antiguas o simplemente demasiado rebuscadas para güeyes de 9, 10, 11, 12 años. No mames. Pero creo que el mayor fallo era precisamente el juicio que se hacía de uno, tú no lees, eres tonto, tú no lees, eres ignorante, no te gusta leer, debes ser seguramente un pendejo, no te gusta la lectura, uy, de seguro no sabes nada y estás bien imbécil. Ese prejuicio que tristemente se veía en las figuras que debían ser las educadoras de esas personas y tratar de comprender, a ver, a este vato no le gusta la lectura. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no te gusta? Tal vez el carnal no poseía la capacidad de concentrarse en un acto tan pasivo como lo es el de la lectura, como le ocurre a personas con el síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Tal vez el güey no tenía la capacidad de crear imágenes mentales y libros tan tensos o tan extensos le provocaban pinches dolores de cabeza, y lo que a él le hubiese funcionado era más bien documentales, películas, análisis, series, que discúlpenme, también son una forma muy valiosa de adquirir conocimiento y de adentrarse al mundo de las historias. O inclusive, y esta es la otra parte del video, no poseen la capacidad de crear imágenes mentales por medio de la lectura, pero sí por medio de la escuchadura, por el medio del oído. Sí, señor, porque son procesos cerebrales diferentes. De nuevo,
cirujanos, psicólogos y expertos en el cerebro lo sabrán explicar mejor que yo, pero es un proceso cerebral diferente. El cómo procesamos las imágenes visualmente al cómo procesamos los sonidos por el medio auditivo. Entonces, personas que no poseen la capacidad de crear imágenes mentales por el medio de la vista y el leer las palabras, sí pueden ser capaces de crearlas por medio de la escucha. Por eso hay mucha gente que prefiere los audiolibros e inclusive funcionan más y consumen más literatura por medio de los audiolibros que con libros en físico. Y de nuevo, en este canal yo ya hablé de que como tal, un audiolibro no es leer, pero sí es consumir literatura. Entonces, volvemos al problema inicial de por qué entonces existe tanta gente que no le gusta leer o que odia los libros o que dice, no, la literatura a mí me caga, es por todas esas bases que excluían esa diversidad cerebral que existe en las personas, que no radica en este güey es inteligente, este güey es pendejo, este güey es culto, este güey es ignorante. Es simplemente tu proceso es diferente al proceso de este güey. Y estandarizar las cosas en un nivel que requiere la diversidad y maleabilidad del arte como lo es la literatura es un error, lo que provocó una generación, si no es que muchas generaciones de personas que odian la lectura a madres y que a la fecha no se acercan a ella porque simplemente dicen yo no puedo, no me puedo acercar, no le encuentro el amor. Y es completamente entendible. Por eso, banda, yo siempre voy a tratar de decirles que si tú, con el medio de lectura físico o digital que involucre leer y repasar las palabras, no has sabido conectar o simplemente no puedes disfrutarlo, busca las alternativas, los audiolibros, adaptaciones, documentales, pequeñas series que luego aparecen hechas por gente en YouTube o cortos animados de las grandes historias de la literatura. No porque sea forzoso a huevo que conozcas el Quijote o que conozcas la Ilíada o que conozcas la Odisea, sino porque simple y sencillamente es como esa película de la que todo el mundo habla, que tú la vas a ver, pues por lo menos para saber de qué chingados están hablando. Es algo más o menos así. Pero creo que el mayor consejo y la mayor ventaja que te puedo decir que puedes encontrar es, si tú ya sabes que la lectura no es para ti, no es a huevo, carnal. Y no porque no leas significa que vas a ser ignorante o que vayas a ser tonto. Es simple y sencillamente la lectura no te gusta, no la disfrutas, no es para ti. Pero hay muchas, miles, millones, eónicas formas de adquirir conocimiento o de adquirir cultura alejadas de la lectura. Y no porque no leas, no significa que no le sepas al mundo de la literatura. Porque la literatura sí, es técnica, es gramática, es escuela, es lenguaje, pero también es un arte. Y el arte puede ser consumido y acercado de mil maneras. Así que bueno, banda, si ustedes todavía están en ese periodo escolar y se han sentido un poquito mal porque sus profesores o profesoras les dicen que porque no les gusta leer son idiotas, no, la verdad es que no lo son. Simplemente puede que su proceso químico cerebral funcione de manera distinta y la forma tradicional de lectura no sea la favorable para ustedes. Así que traten de buscar distintas alternativas y si no, el mundo del cine, las películas, las series, los documentales puede que sean una muy muy buena alternativa a la situación de la lectura. Lo sé porque mi primer acercamiento con las grandes historias que primero fueron literatura fue con la televisión, fue con el cine. Y si no tuviera el amor que le tengo al cine y a la televisión, probablemente no tendría el mismo amor que le tengo a la literatura. Así que no se cierren, no se sientan mal y no se traumen si ustedes, por más de que el mundo les dice es que deberías de leer 80 libros al mes y la chingada, no logran pasar de uno. Porque la mera verdad, y esto no es excluyente, esto ya es por razones más profundas, la lectura no es disfrutable para todos y no está mal, es bonito y está bien. Así que bueno, banda, pues eso sería todo en este video de punto y coma de martes en la biblioteca. Nos estaremos viendo el día jueves porque en mi canal de YouTube de Jugo de Cactus, el otro canal, el canal principal, prometí hablar y hacer todo un video con respecto a James Cameron y su
Avatar y toda esta historia que sí, la verdad es que sí, ya tenía que hablar de esta situación. Así que les recomiendo que se suscriban a este canal y le den like y compartan y activen la campanita de las notificaciones para no perderse de ningún video. Por lo demás, eso sería todo en el video del día de hoy, así que yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.